En la vida siempre nos vamos a encontrar con cosas, objetos o a veces personas que son falsas mientras que otras son verdaderas. Obviamente, el poder comprobarlas a veces es difícil. Se requieren de métodos. Por ejemplo, un billete falso se requiere de ciertas tintas especiales, marcadores, que van delineando ciertas marcas que separan a un billete verdadero de uno falso. A veces se tiene que ir a la comprobación de otros puntos. Recuerdo que hace años atrás, una de las marcas muy conocidas de pantalones jeans tenía ciertas marcas y cuando uno iba a comprarlas tenía que buscar por esas identidades o esos sellos que nos daban a nosotros cierta certeza de que el producto que comprábamos era original. En la vida del creyente y mucho más en la vida de la iglesia, a veces es importante también poder distinguir cuáles son las diferencias entre aquellos que no son creyentes con aquellos que sí lo son, o a veces la diferencia entre un creyente maduro y un creyente inmaduro. El problema es que a veces la manera como encontramos cómo podemos encontrar esas marcas o de esa identidad de la persona, a veces puede venir con dolor, con pérdida, con división, con separación. En la lección de hoy día, Pablo nos va a recordar que las divisiones a veces son generadas por problemas dentro de la iglesia, pero que en esas divisiones se llegan a encontrar realmente comprobar quién es el verdadero creyente y lamentablemente quién es no, con el dolor y pérdida que eso genera también. Esta es nuestra lección de hoy día, aquí, en Un Momento con Dios. La iglesia es el lugar donde se congregan los hijos del Señor. Es donde están los miembros del cuerpo de Cristo, donde crecen juntos, se edifican mutuamente para la gloria de Dios. Pero lamentablemente dentro de la iglesia pueden haber personas que sin ser creyentes están todavía ahí presentes y pueden generar inconvenientes. O a veces creyentes que por causa del pecado se dejan influenciar por el egoísmo, la mentira, la ira, los pleitos y generan problemas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pablo había mencionado en los versículos anteriores al pasaje que vamos a estudiar que les estaba alabando por la manera como ellos habían recordado las enseñanzas que les había dado en cuanto a los privilegios de la mujer de orar y poder enseñar en la iglesia. Y ahora les dice, en esto que les voy a mencionar, no les alabo. Porque dice, creo que existe entre ustedes, he escuchado que hay divisiones entre ustedes y realmente lo creo. Pablo estaba distante, Pablo no estaba en la iglesia, pero había escuchado ya los problemas que estaban existiendo y aunque no se explican exactamente cuáles fueron los problemas que estaban generando esta división, Pablo estaba diciéndoles, eso no quiero que suceda. Aunque él menciona una frase muy importante aquí que nos ayuda a entender algo también valioso. Y les dice en el versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. La palabra disensión quiere decir es fracción, o sea, separación. Y dice es preciso. En otras palabras, no es necesario, pero es conveniente. Es algo que se tiene que dar. Y a veces nosotros nos preguntamos cómo puede ser posible que una fracción, una disensión pueda favorecer. En este caso, Pablo explica y les dice, para que sean manifiestos los que entre vosotros son aprobados. En otras palabras, esa palabra aprobar quiere decir para quienes realmente son creyentes y que han madurado en la fe. Entonces Pablo estaba diciendo de que estas divisiones ayudan a determinar quiénes no son creyentes y quiénes son creyentes. Aparentemente el problema era serio dentro de la iglesia y esto estaba generando gran conmoción. Pero Pablo tenía que decirles, es necesario que esto suceda para que puedan saber ustedes quiénes realmente son creyentes. Tal vez no estaban analizando y mirando la falta de madurez dentro de todos y no habían considerado que es importante mantener eso para saber quiénes están al cargo de ciertas funciones, quiénes están a cargo de ciertos roles dentro de la iglesia y así evitar
que aquellos que no sean aprobados estén cumpliendo funciones que no deben tener. Entonces es muy importante entender eso. No olvidemos que dentro de la iglesia siempre habrán personas que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Personas nuevas que pueden venir con mucho ímpetu, con muchas ganas de hacer cosas, pero si no son salvas, y mucho menos si no han crecido en la fe, van a generar problemas, van a generar inconvenientes, y cada uno de nosotros tenemos que velar para que eso no se dé. Tenemos que estar muy atentos. Las divisiones pueden generar más heridas de lo que uno se puede imaginar. Las divisiones están motivadas por el egoísmo, por el orgullo, por la mentira, por la falta de rencor, por la ira y el odio. Y todo esto, el chisme, la crítica, y todo esto genera gran dolor. Y ahí es donde nosotros tenemos que cuidar mucho. La obra del Señor tiene que ser velada por todos los creyentes con gran pasión. No debemos dejar que nadie quiera hacer daño a lo que Dios ya está haciendo, y por eso tenemos que velar. A veces, y lamentablemente, muchas veces se observa de que las personas que son creyentes y que recién están en el Evangelio, cuando observan de esos problemas, salen tan heridos que no quieren volver a una iglesia. Ven el dolor que estas divisiones generan y no quieren volver a sentir porque no se dan cuenta qué es lo que está pasando. Para ellos esto es muy difícil de manejar y eso a veces hace más daño todavía. Por eso es que tenemos que estar preparados, atentos, velando. No olvidemos que todos nosotros, a causa de nuestro pecado, todavía estamos influenciados por esa naturaleza y puede hacer daño. Nosotros tenemos que velar, cuidar de la iglesia. Por otro lado, recuerde de que si hay personas que no son salvas, pueden ser utilizados como cizaña por parte de Satanás. Efesios nos dice en el capítulo 2 de que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos éramos parte del mismo grupo. Pero por gracia de Dios y por la misericordia tenemos vida nueva. Hemos nacido de nuevo. Eso nos otorga una naturaleza espiritual que nos ayuda a combatir nuestro pecado y que nos ayuda a crecer a la imagen de Cristo. Pero cuando hay una persona que no es creyente, esa persona no puede discernir entre el bien y el mal. Esa persona no sabe lo que hace y vive todavía, como dice en el capítulo 2, versículo 2 de Efesios, bajo la potestad del príncipe del aire. Entonces ellos pueden ser utilizados por el mismo Satanás para destruir la obra de Dios. Y ahí es donde tenemos que velar más todavía. Satanás es muy astuto y el perverso siempre va a querer hacer daño. Y nosotros tenemos que velar y proteger la obra del Señor y al cuerpo de Cristo y sobre todo a los nuevos creyentes. A veces estas fracciones terminan en separaciones que no se pueden volver a restituir y a veces en grupos que terminan siendo sectas cuando la mentira ha llegado a trastornar la manera de percibir de aquellos que están generando la división y que alejan a los demás de la verdad de Dios a los engaños de Satanás. Por eso tenemos que estar muy atentos, velar, no dejar de que esto ocurra y hacer lo posible para seguir alcanzando a aquellos que no son salvos, aún dentro de la iglesia, para que ellos puedan conocer del amor de Cristo, nacer de nuevo y de ahí tener una vida espiritual que les ayudará a enfrentar el pecado creciendo en la fe. Y ayudemos a aquellos que son creyentes nuevos, protejámoslo para que ellos no sufran las causas que a veces las divisiones pueden generar. La obra del Señor es valiosísima para que nosotros, si por descuido dejamos que estos problemas ocurran, antes estemos atentos, velando y pidiendo a Dios que nos ayude a enfrentar cualquier problema. Las divisiones generan fracciones y a veces de esas fracciones ayudan a saber quiénes son los que son de Cristo y quiénes no. A veces las fracciones pueden ser necesarias para que la cizaña sea sacada de en medio del trigo y así la iglesia del Señor quede limpia de ese engaño. Que Dios nos ayude a enfrentar aún eso también.
Bendiciones.